posibilidad de cambiar el estado de agregación, ¿sí? A ver, aguanten un segundo. Apretamos todo. Bueno, entonces, las sustancias que participan de estos equilibrios son aquellas que van cambiando la concentración. Lo que vemos en equilibrio químico es equilibrios en fase gaseosa. Y después, cuando veamos la parte de pH, en la serie 11, vamos a ver equilibrios en fase acuosa, equilibrios en solución. Pero ¿qué pasa? Cuando hablamos de concentración, dijimos, son los moles relacionados con un volumen. Si yo cambio el volumen, ¿cambia la concentración? Si cambio solamente el volumen. ¿Qué les parece? Tengo un recipiente con 2 moles de un gas, en 10 litros. Agarro esa misma cantidad de gas y la pongo en 20 litros. ¿Cambia la concentración? ¿Qué les parece? Sí. Sí, porque la concentración va a depender del número de moles y del volumen. Ahora, esperen que empezó a estar inestable. Bueno, la concentración depende del volumen en el caso de un gas, porque el volumen no es el volumen de la sustancia, el volumen es el volumen del recipiente. Entonces yo, si juego con ese recipiente, le aumento el recipiente y lo hago disminuir, le voy cambiando la concentración. Tengo los mismos moles, pero le voy modificando la concentración. ¿Está bien? Ahora, cuando yo tengo una sustancia sólida o cuando tengo un líquido puro, si yo tengo una sustancia sólida, por ejemplo, no sé, un trocito de cobre, vamos a suponer, ¿no? Y yo le quisiera calcular la concentración. Tengo la masa de cobre. ¿Puedo sacar los moles de cobre? Sí, con ayuda de la masa molar. Entonces saco los moles de cobre. Pero este cobre, el volumen que ocupa no es el volumen del recipiente, es el volumen de sí mismo. Entonces, si yo quisiera calcular la concentración del cobre en sí mismo, diría los moles de cobre sobre su volumen. ¿Sí o no? Ahora, si yo me quedo con la mitad de cobre, se me gastó la mitad, me quedé con la mitad de cobre. Otra vez, quiero calcular la concentración molar. Digo los moles de cobre sobre su volumen. Pero si los moles se fueron a la mitad, ¿qué habrá pasado con el volumen de cobre? Si gasté la mitad de los moles en este sólido. ¿Qué les parece? Si yo tenía un sólido, una cantidad de moles de sólido ocupaban un volumen. Gasté la mitad, me quedé con la mitad de moles. ¿No ocuparán la mitad de volumen? ¿Sí o no? Sí, porque es el volumen de sí mismo, el volumen de esa sustancia. Es diferente cuando tengo un gas, porque cuando tengo un gas yo tengo los moles, y no es sobre el volumen de la molécula de gas, es el volumen del recipiente que ocupan. Entonces yo puedo comprimir o puedo expandir, le modifico el volumen y la concentración la cambio. Cuando yo tengo un sólido, como es el caso de esto, o tengo un líquido puro, si yo quisiera calcular la concentración sería los moles de ese sólido o de ese líquido dividido su propio volumen. Entonces, si yo me quedo con la mitad, me quedo con la mitad de moles, pero también con la mitad de volumen. Entonces, la relación moles-volumen va a ser constante. ¿Estamos de acuerdo? Si yo lo parto la cuarta parte, me quedo con la cuarta parte de moles, sí, pero con la cuarta parte de volumen. Entonces siempre mantenés la misma relación moles-volumen. ¿Se entiende? Por eso, esperen que me equivoqué lo que tenía que borrar. Ay, no. Qué difícil es ser yo, chicos. Qué difícil. A ver acá. Todo ya está. Bueno. Entonces, los sólidos y los líquidos
las sustancias sólidas y las sustancias líquidas tienen concentraciones constantes. No cambian las concentraciones a medida que la sustancia se va gastando. La concentración no cambia y por lo tanto no participan, obviamente del Kp no van a participar porque no generan una presión, porque no tienen moléculas sueltas que anden chocando, y tampoco participan del Kc. Quiere decir que tienen que estar muy atentos para las sustancias sólidas y las sustancias líquidas, como la concentración es constante, su valor está como incluido, está considerado dentro del valor de la constante de equilibrio, no participan de la constante de equilibrio. Entonces, si yo tuviera que escribir el Kc de esta reacción química que tienen ahí, el Kc de esta reacción, ¿a qué sería igual? Lean bien la ecuación, ¿eh? ¿Qué pongo acá? Kc es igual a ¿qué? La concentración de amoníaco elevado al cuadrado, ¿no? Por la concentración de dióxido de carbono. Arriba. Ahí. ¿Sí? Y esto, que es el reactivo, ojo acá, miren cómo está, en qué estado. Sólido, ojo con esas cosas. Solamente pueden poner lo que está en estado gaseoso para este Kc, pero no puedo poner lo que está en estado sólido. Y si me apareciera tanto esa representación que me indica la S, que me indica que es un sólido, o la L, que me indicaría que es un líquido puro, tampoco. Entonces, directamente eso los voy a obviar en el cálculo de Kc, porque sus concentraciones son constantes y de última están consideradas dentro de esta constante. ¿Está bien? Solamente ponemos el estado gaseoso. Y después, cuando veamos la parte de serie 11, solamente las sustancias que están disociadas en agua o disueltas en agua. Bueno, entonces, directamente, si quiero calcular el valor de Kc, lo tendría que hacer con esto. Y si quiero calcular el valor de Kp o la expresión de Kp primero, la expresión de este Kp va a ser igual a la presión del amoníaco elevado al cuadrado por la presión del dióxido de carbono elevado a la 1. ¿Está bien? Esas serían las expresiones si tuvieran el problema de que aparece algo como esto. Bueno, y ahora vamos a ver qué es lo que me pide este problema. Eso era una aclaración que les quería hacer con respecto a esto. Y fíjense este problema. Dice, el carbamato de amonio se descompone según la siguiente reacción. Plin, 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 plin. La presión parcial del dióxido de carbono es 0,3 atmósferas después de que una muestra de carbamato alcanza el equilibrio. Quiere decir que es lo que yo tengo ya en el equilibrio. Entonces, vamos a escribirnos la ecuación. NH4, NH2, CO2 sería el carbamato. Esto se descompone y me da 2 de amoníaco y una de dióxido de carbono. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Por qué en el Kc no lo pusiste a ver, el producto? El producto sí lo puse, lo que no puse fue el reactivo. Ah, ok, porque sí, porque no lo pusiste a dividir producto sobre reactivo. Porque es sólido, y los sólidos, como son concentraciones constantes, no participan de los equilibrios. Están ahí, pero la sustancia se va gastando. Yo tengo el sólido, y ese sólido, a medida que la reacción avanza, se va gastando. Tengo cada vez menos sólido,
porque se me está generando amoníaco y se me está generando dióxido de carbono. El tema ¿cuál es? Que su concentración no cambia, porque gasto moles y gasta volumen en la misma forma proporcional, que es lo que hablábamos antes. Entonces, como esa concentración del sólido no cambia, no se incluye acá, en los que, las variantes, sino que está metido en el mismo valor de su café. ¿Sí? ¿Está claro? Señora. Bien, entonces, si vos te encontrás con un sólido o un líquido puro, señalizado de esta forma, vos no lo ponés dentro de las presiones parciales, obvio, porque el sólido no te genera presión y el líquido tampoco. Las moléculas tienen que estar en estado de gas para chocar contra las paredes y generarte presión. Pero tampoco en el caso del café, porque esa concentración constante podría estar incluida acá adentro. Está considerada, pero no acá. ¿Sí? Es como, ya se sabe que eso no cambia. Entonces, este equilibrio depende solamente de estas dos concentraciones. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí, señora. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? En el estado inicial, por lo que dice el problema, se colocó una cierta cantidad, no sabemos qué, de carbamato de potasio, de amonio. Se descompone, en primera instancia no había nada, porque antes de descomponerse, me trabo acá con algo. Antes de descomponerse solamente tenía el sólido, o sea, no tenía amoníaco, no tenía dióxido de carbono. Pero en el momento del equilibrio, me dice que de dióxido de carbono voy a tener una presión de 0,300 atmósferas. Y ahora pienso, yo necesito el dato del dióxido y necesito el dato del amoníaco. Si yo lo que hice fue poner esta piedra de este sólido y se fue descomponiendo, ¿no? Miren la estequiometría. Por cada un dióxido de carbono que se generara, ¿cuánto se generaba de amoníaco? Miren la estequiometría. Por cada uno de estos, ¿cuántos de estos? Dos. Entonces, si por cada uno del otro se generan dos, si ese dióxido me hace una presión de 0,3 atmósferas, ¿qué presión estará haciendo el amoníaco? 0,6. Muy bien, hará el doble, hará 2 por 0,300. Porque vos sabés que todo el dióxido y el amoníaco vinieron de la misma piedra que se fue descomponiendo. Entonces, si de esta piedra que se descompone, yo no tenía nada de amoníaco y nada de dióxido, y todo vino de ahí, si de esto vino 1 mol, de esto vino 2, si de esto vino 5, de esto vino 10, porque esta relación estequiométrica se tiene que cumplir. Entonces, si de este me dio una cantidad de moles, que no sé cuánto vale, pero que generan 0,3 atmósferas, de esto me va a dar el doble de moles y en consecuencia me va a dar el doble de presión. En que hay muchas como cosas, pero para pensar en estos problemas, en muchos. Entonces, voy a calcular Kp. Bueno, ¿qué dijimos de Kp? Que Kp va a ser igual a la presión del amoníaco al cuadrado por la presión del dióxido de carbono. Entonces acá, esto va a ser igual a la presión del amoníaco, que vale 0,6, lo elevo al cuadrado, por 0,3. El tema de las cuentas no es la dificultad está en interpretar lo que me está pidiendo. Bueno, ¿cuánto me da esa cuenta? 0,6 al cuadrado por 0,3. $0,108 me dio. Muy bien. 0,108 y ahí ya pudimos averiguar el Kp. ¿Está bien?
¿Se entendió, chicos, esto? Profe, yo no entiendo el KP, o sea, no entiendo cómo lo El KP es lo mismo que el KC, pero calculaste. es lo mismo pero en presiones. Igual pero con presiones parciales, con la presión que ejerce cada gas. Es decir, vos tenés los gases adentro de un recipiente, ¿no? Entonces, si a vos te dicen que del dióxido de carbono te dio una molécula, del otro te dieron dos. En proporción, no sé la cantidad real, en proporción. Por cada una que se forma del dióxido, de estas se te forman dos. Entonces, la relación directa que hay entre lo que es los moles y la presión va a seguir manteniéndose. Cuanto más moles tengo, más presión tengo. Entonces, de uno me da el doble de moles que del otro, entonces ese va a ejercer el doble de presión que el otro. Pero cada gas ejerce su propia presión, como lo veíamos en lo de mezcla de gases. Cada gas ejerce su propia presión independiente de la presencia del otro gas. O sea, si yo tengo el doble de moles de amoníaco, eso me va a generar el doble de presión. Por eso hicimos acá la deducción, que si de este te daba 0,3 y esto era el doble que esto, este entonces daría 0,6. ¿Sí? Y después... Sí. Siempre hacemos, Profe, o sea, no siempre, pero para ver hay que hacer la geometría que hiciste Claro, a vos siempre te conviene escribir la para ecuación hacer. y ver lo que esa ecuación te da. Siempre. A ver, ¿qué tengo en él? Me están hablando de estado inicial, me está hablando de estado de equilibrio. Ahora vamos a hacer un problema más que habla de eso, estado inicial y estado de equilibrio. Entonces me mezcla y yo necesito saber, bueno, para el Kp y para el Kc, lo que cuenta es o los moles para la concentración molar para el Kc, pero en el momento de equilibrio, o las presiones parciales para el Kp, pero en el momento de equilibrio. No importa lo que tenía en el principio. Sí, a ver qué me... profe, aquí la presión es la misma para los dos elementos. No, el amoníaco O sea, en el doble de moles aporta el doble de presión. ok, pero, ajá, utilizaste la misma presión en ambos. Siempre en ese caso ha sido. Porque a vos te daban como dato esta, la de este. Ajá. ¿Por qué? Te daban la de este porque vos sabías que esto era un sólido y que antes no tenías nada. Ese sólido se descompone y te da amoníaco y dióxido. Pero la ecuación te está diciendo, por cada mol de amoníaco que te larga, perdón, por cada mol de dióxido te larga 2 de amoníaco. Entonces, si los moles de dióxido generan una presión de 0,3, los moles de amoníaco, al ser el doble, te van a generar una presión del doble. Por eso suponemos que es de 0,6. ¿Sí? ¿O no? Ok, gracias. Bueno. Y con respecto al Kp, no sé, ¿quién me preguntó? Maya, ¿era el cálculo de Kp? ¿La expresión la entendés, la de Kp? Sí, sí, pero no había entendido cómo habías calculado, pero ya lo entendí. Gracias. ¿Sí? Bueno, esto sí se entendió. Ok. Bueno, vamos a ver otro. Vamos a ver otro que tiene, no con presión, pero sí tiene es muy interesante. Nos sirve para ver una cosa que es el 10.7. Y con ese por hoy vamos a terminar porque ya sé que los tengo medio cansados. Acá, a ver, el 10.7. El 10.7 tiene un montón de cosas. A ver. Aquí. Profe, ¿esta es la serie 9? Esta es la serie 10. La 9 no 10. entra para el parcial. Ah, ok, gracias. Queda para el final. Entonces la 9 la vamos a dar después del segundo parcial. Ok. O sea, para el parcial te falta esta que es la 10 y la 11. Bien. Bueno, vamos a ver acá. Lo primero que hago es mirar lo que me dice el problema y a ver qué es lo que yo tengo. Bueno, me da una ecuación, me escribo la ecuación.
Eso me conviene bastante hacerlo. Digo, bueno, esta ecuación me dice que hay 2 moles de dióxido de azufre, obviamente gaseoso. Esto si quieren, siempre lo deberíamos aclarar, a veces yo para ahorrar un poco de tiempo o de espacio me lo como, pero ahí reacciona con oxígeno 2, también gaseoso, para dar como producto trióxido de azufre gaseoso. 2 moles de trióxido de azufre gaseoso. ¿Sí? Y acá tenemos, esto es una situación reversible y por eso me dice doble flecha. Bueno, entonces yo ya sé que acá hay un equilibrio, ya con esa doble flecha ya sé que hay un equilibrio químico, que todo el reactivo no se va a gastar y que todo el producto no se va a terminar de producir. Y entonces me dicen un recipiente rígido de 15 litros, a 1500 Kelvin se introdujeron 6 moles de dióxido de azufre y 3 moles de oxígeno, produciéndose la siguiente reacción. Entonces, lo que me da no es la concentración molar, sino que me da otra vez el número de moles. Es decir, me dice que en el estado inicial, en el momento 0, ¿cuántos moles puse de cada uno? Me dice, de este puse 6 mol, y de oxígeno pusimos 3 mol. Y acá atención con la redacción del problema. Dice, en un recipiente rígido se introdujeron 6 moles de dióxido y 3 moles de oxígeno. Entonces entiendo que de esto no puse nada. Porque me están diciendo que solo se puso oxígeno y solo se puso dióxido. Porque más adelante van a haber problemas donde se pone todo. Se hace una mezcla, un cóctel de sustancias y se ve a ver para dónde va el equilibrio. Por eso lo vamos a dejar para el lunes. Bueno. Ahora, lo que a mí me sirve para calcular el Kc no es el número de moles, sino que es la concentración. ¿Puedo calcular la concentración? Sí. Sí, porque tengo el volumen, ¿no? Entonces voy a buscar la concentración. La concentración inicial del dióxido de azufre la puedo calcular como los moles de dióxido de azufre dividido el volumen. Y la concentración inicial del oxígeno la puedo calcular como los moles de oxígeno dividido el volumen. Acá los moles de dióxido eran 6, dividido el volumen, que es 15. ¿Cuánto me da esta concentración? Y acá los moles son 3, dividido 15. Bueno. 0,4. ¿El primero 0,4? Sí. Bien. Y el Ponemos otro 0,2. para poner las 3 cifras y de este 0,200. ¿Estamos bien? No, me quedé sin voz. Entonces, esto es 0,400 y esto es 0,200. Y del otro no tengo nada. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar acá? Pensemos qué va a pasar. ¿Me podrían decir qué va a pasar acá entre estos dos? Sus moléculas van a chocar. Profe, no tenemos la concentración molar del SO3.
Sí, pero ¿en qué momento? Ah, el equilibrio. Claro, una vez alcanzado el equilibrio. Entonces me tengo que separar bien eso. En el momento inicial me dieron los moles, con los moles pude averiguar el reactivo que tenía en concentración molar. Y eso es lo que tenía en el tiempo cero. Ahora, una vez que esta reacción fue avanzando, llega un momento en que alcanza una situación de equilibrio. Ahora, cuando esta reacción alcanza esa situación de equilibrio, ¿cómo va a ser la cantidad de dióxido de azufre? ¿Mayor, menor o igual a 0,400? ¿Qué les parece? Tengo 0,400. La reacción empieza a producirse. ¿Qué va a pasar con la cantidad de dióxido de azufre? Va a ser menor. Va a ser menor, porque el dióxido de azufre se tiene que ir gastando para darme producto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué va a pasar con la cantidad de oxígeno? También va a ser menor, se tiene que ir gastando para darme producto. Y este trióxido de azufre que no tenía nada, se tiene que empezar a formar. En los problemas como estos, donde tengo la cantidad inicial y no sé cuánto se gasta, ni cuánto me termina quedando, lo que me conviene es hacer los planteos con incógnitas. Y entonces digo, 0,400 le tengo que descontar algo. El problema es que no sé cuánto es ese algo. ¿Cuánto se va de acá para generar producto? Que antes también lo pensamos en los problemas de las gráficas, pero ¿cuánto se va? Yo lo único que sé es que cuando de estos se van 2, de estos se va 1. Es decir, cuando de estos se van 2 partes, de estos se va una parte. Lo que no sé es cuánto vale esa parte. Entonces le pongo X y digo, tenía 0,400, pero hay 2 partes que se van a ir para formar producto. No se puede ir todo, porque me tiene que quedar un equilibrio. Del oxígeno tengo 0,200 y sé que algo se va para formar producto. Pero como no sé cuánto se va, digo 0,200 se va una parte para formar producto, porque de acá se fueron 2. Y esta ecuación me dice que cuando de acá se van 2 moles, acá lo acompaña 1. O sea que si acá se van 2X, de acá lo acompaña 1. Ahora, por 2 partes que se salieron de acá y una parte que salió del oxígeno, ¿cuántas partes se generan de dióxido de carbono, de trióxido de azufre? ¿Cuántas partes? La estequiometría, ¿eh? 2. 2. Entonces, como no sé cuánto valen, siempre pongo la X. Esto les conviene siempre planteárselo en X y después reemplazan si tienen alguna otra información, como era en este caso. Entonces digo, tenía 0,4 y 0,2 y acá nada. Entonces, reactivo se tiene que gastar para generar producto. No todo, se gasta algo. Bueno, ¿cuánto se gasta? No tengo idea. Entonces, lo que sí puedo asegurar es que la relación estequiométrica se tiene que cumplir. Entonces, si se van 2 partes de acá, lo acompaña una parte de oxígeno. Entonces digo, 0,400 se van 2X, mientras que de 0,200 se va una X, para poder formar 2X de trióxido de azufre. ¿Estamos bien hasta ahí? Los noto un poco callados. Ahora, el problema, sigo avanzando, dice, una vez que se alcanza el equilibrio, se determinó que la concentración de trióxido es 0,0560 molar. Es decir, esto lo conozco, me dicen, lo que había en el equilibrio de trióxido era 0,0560 molar, pero como yo primero tengo el planteo de las X, esto me ayuda para saber que esto que tengo de trióxido no es una X, sino que son las 2. Entonces yo puedo decir, si 2X
es lo mismo que 0,0560 molar, puedo decir que una sola X es igual a 0,0560 molar dividido 2, que me da 0,0280 molar. ¿Se entendió? Como ahora descubrí cuánto vale la X, puedo ir a reemplazar acá. Y entonces acá, ¿qué me quedaría? Acá me queda 0,400 menos 2 por 0,01280. Y acá me queda 0,2 menos 0,0280. Y ahí descubro cuánto vale cada uno. Puedo averiguar el valor de casa. ¿Cuánto me dan estas dos cuentitas? 0,344. $0,172. Y bueno, y el último que ya lo sé, ¿no? Era. Y ahí sé cuánto tengo de cada uno en esa situación de equilibrio. Como ya sé cuánto tengo de cada uno, puedo averiguar el valor de la Kc. ¿Cómo sería la expresión del Kc para esta reacción? Kc sería igual a la concentración del producto, que es el trióxido, elevado a ¿cuánto? Al cuadrado, muy bien. Dividido la concentración del dióxido elevado al cuadrado por la concentración del oxígeno. Entonces acá tengo esto, esperen un segundo, esto elevado al cuadrado, esto elevado al cuadrado, el oxígeno elevado a la 1, y directamente lo que hago ahora es reemplazar. Pongo acá arriba 0,0560, lo elevo al cuadrado, y abajo coloco 0,344, también lo elevo al cuadrado, por 0,172. Y ahí calculo el valor de la Kc. ¿Sí? ¿Cuánto me da esta cuenta? ¿Cuánto? Vamos, que nos quedamos sin tiempo. ¿Cuánto da? A ver, 0,0560 elevado al cuadrado, dividido 0,344 también elevado al cuadrado, y dividido 0,172. ¿Me dio 0,154? Sí, a mí también. Muy bien. Y ahí ya calculé el valor de Kc.
Este tipo de problemas cuando tienen algunos datos de inicial y algunos datos de equilibrio. Entonces se plantean, ¿qué es lo que tengo en inicial? Bueno, evidentemente como no hay producto, la reacción va a ir para el lado de generar producto. Así que descuento las X de acá y agrego X a este lado. ¿Está bien? Fíjense, ahora nos queda poquito tiempo, pero fíjense acá que les pide después el valor de la Kc'. La Kc' sería, voy a borrarles esto, es la ecuación dada vuelta. O sea, si yo doy vuelta a la ecuación, doy vuelta a todo. Se los escribo acá. Kc', que es la ecuación al revés, es igual a 1 dividido la Kc. O sea, si doy vuelta a la reacción, la ecuación, me va a dar el doble, la inversa del valor. ¿Ven que acá está dada vuelta? Ahora, este es el producto y este es el reactivo. Este iría